Bueno, Charlie, te llamamos para poder pensar de conjunto. Estábamos esperando el 24 de enero, se dio un paro, se dio una movilización. Recién veníamos conversando un poco con Esteban Simonetta. ¿Qué punto de partida darías a esta charla? Eh, Empezaría por una anécdota personal que tiene que ver con que hace un mes y medio más o menos te compartí una nota, vos la publicaste en Radiográfico, una nota que se llama El sindicalismo en su laberinto, y que charlábamos un poco por privado y yo te decía que a veces uno tenía la sensación de que esos escritos eran como botellas que uno arrojaba al mar, ¿no? Ujú. Y sorprendentemente, o quizás no, es como si la realidad hubiera apretado F5 y actualizado de un soplido toda la agenda de debates que venimos sosteniendo hace años, muchos de los cuales están recogidos en el libro de Tirania, del cual ambos tuvimos el honor de participar. Porque pareciera, al margen del activismo o de la actividad protagónica obligada a la que se vio el sindicalismo, puesto que este gobierno pone en entredicho su base de sustentación, no solo en términos del derecho laboral y colectivo, sino de la subsistencia de lo que queda del entramado industrial del país, que como sabemos desde hace un siglo comparte destinos gemelos con la clase trabajadora, el entramado industrial, ¿no? Y lentamente va creciendo un murmullo que tiene que ver con lo que planteábamos en ese artículo, de que es el tiempo de que los trabajadores recuperen espacio en la escena política. Estaban, digamos, en una especie de destierro o por momentos de autoexilio, por eso decíamos que el movimiento obrero estaba en su propio laberinto, al margen de la maraña semicolonial que comparte con el resto de la sociedad. Y decíamos que así como durante los años de Macri se decía que sin solución política no había solución gremial, la lección de los últimos 4 años indicaba que sin participación popular no hay solución política. Creo que esta especie de utopía reaccionaria que estamos viviendo es el verdadero precio de nuestra moderación y de nuestras limitaciones teóricas y prácticas en este preciso sentido, en el sentido de poder llevar a cabo una democratización real en el ámbito político, social y sobre todo económico. Ujú. Entonces, me parece que el paro del otro día es un primer paso. El curso de los hechos ha puesto rápidamente al movimiento obrero al frente de la situación, pero creo que es eso, es simplemente un primer paso. He escuchado en estas horas declaraciones, desde mi punto de vista, excesivamente optimistas y yo creo que estamos ante un enorme desafío. Me parece que el otro día lo pensaba en estos términos, ¿no? Estamos en un 76 y hay una mayoría social que lo ignora. Si la tragedia es algo, es eso. Eh, entonces, bueno, ¿cómo se ataja esa situación hasta que reconstruimos nuestra fuerza social? Porque el organizado más o menos lo tenemos, ¿no? Pero hay que ampliar los márgenes de eso y me parece que el gobierno cuenta con consenso. Yo creo que ese 55-45 que se expresó en las urnas más o menos se mantiene estable, aunque pronto a volatilizarse, sobre todo lo que tiene que ver con el campo Bien. enemigo, y el nuestro naturalmente va a crecer. Ujú. La pregunta ahí es si nos dan los tiempos para frenarlo en la calle, porque sin el pueblo movilizado y solo movilizando la estructura, estoy convencido que no nos alcanza. De hecho, podemos terminar siendo la contraparte ideal, la Argentina vieja que se hunde, ¿no? A los ojos de esa mayoría silenciosa que al día de hoy está expectante. Entonces creo que hay como una doble temporalidad con la que hay que jugar. Creo que no se puede prescindir tan pronto de la institucionalidad política existente, por más descompuesta que esté. Hay que sostener esa instancia hasta que encontramos los mecanismos para ir reemplazándola, ¿no? Ujú. Charlie, bueno, te quería preguntar justamente por eso, por tema institucionalidad, que es un debate que se está dando, por lo menos venimos charlando bastante en la radio, y quería, bueno, conocer tu opinión al respecto, porque si bien es cierto que hay un hartazgo de la dirigencia política, que no hay un liderazgo claro, por lo menos desde este lado, ¿no? En el peronismo, también es cierto que lo que suceda en el Congreso la semana que viene va a ser clave, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese debate y cómo te posicionas al respecto? Porque me parece que como que hay dos posiciones, ¿no? La de la que piensa, bueno, en la institucionalidad y se la pone como una especie de pedestal, cuando sabemos que últimamente viene fracasando bastante en sí la democracia liberal como la conocemos y la forma de representar al pueblo, pero al mismo tiempo en este contexto también uno necesita de ciertos mecanismos, ¿no? Para ponerle un freno al gobierno. Sí.
Mira, una vez leí la otra vez un artículo de un autor de la izquierda nacional cordobés, Enrique Lacoya, un artículo de los años 90, que él decía que los ámbitos dirigentes no son los más importantes, pero sí que son los decisivos. Y creo que eso no hay que perderlo de vista. Así como en el campo enemigo nosotros tenemos que localizar nombres propios, en nuestro campo también, incluso a la hora de poder pensar cómo las épocas se enganchan y se desenganchan, cómo una dirigencia reemplaza a la otra. La dirigencia con la política, lo que contamos, es esta, y en muchos aspectos es lamentable. En todo caso, lo que nosotros no podemos es seguir atados a su sistema de condicionamientos al momento de ir desde el campo popular, desde el campo social y sindical hacia la arena política. Pero después están los tiempos institucionales, y el gobierno, consciente de eso, está apurando las cosas, porque sabe que este es un congreso genuflexo. Entonces me parece que lo que tenemos que intentar en este momento es sostener esa instancia, condicionarla y direccionarla lo más posible, y sí preparar las condiciones para superarla. En la medida que nosotros vayamos construyendo un programa, va a ser evidente que la dirigencia que hoy ocupa lugares en el Parlamento, etcétera, no está a la altura de ese programa. Y ahí es cuando creo que el reemplazo va a ser natural, y si no es natural, lo tendremos que empujar. Creo que lo que entró en crisis es la rígida distribución de roles que existió más o menos de la renovación peronista para acá, que llevó a grandes capas de nuestra población a vivir la democracia como una pura formalidad, y esa crisis no tiene vuelta atrás, digamos, estamos como en una especie de limbo. Ahora hay que tomar una decisión, como vos decís, ¿qué hacemos en este limbo? ¿Nos desentendemos? Y nos podríamos desentender si tuviéramos la capacidad de frenar esto en la calle, pero yo el otro día llegué a mi casa después del paro, prendí la tele y la verdad que la mayoría de la gente que entrevistaban al voleo en la calle, y sobre todo la gente más humilde, hablaba de expectativa, de tener fe, de la necesidad de un cambio, y de una cosa muy puntual que era, bueno, pero ¿a qué quiere volver esta gente que se está manifestando? ¿A lo que tuvimos los últimos 4 años? Por eso yo digo que el fracaso del Frente de Todos representa una tragedia, porque le da base a una operación simbólica del enemigo, y porque hace estragos en lo que tiene que ver con la continuidad de la memoria histórica, con ese reflejo social o esa creencia cultural y política que decía que el peronismo por lo menos te arreglaba un poquito la vida y te sacaba de la crisis. Digo, hoy por hoy el peronismo es ese receptáculo donde podés depositar todos los males de la Argentina, y sobre eso construir todo un sistema de mitos, que es un ámbito de la conciencia mítica donde el gobierno se ha movido, o por lo menos el proyecto obviamente respaldado y dirigido por las corporaciones, se ha movido muy bien. Digo, todo lo que tiene que ver con un sistema de mitos, ¿no? La construcción de un paraíso perdido, que es la Argentina del Centenario, lo cual, desde el punto de vista historiográfico, es ridículo. Hasta está la construcción de los héroes, que son los empresarios. Hay un redentor, que es Milei, ¿no? Y nosotros, como leía la otra vez en un artículo de un compañero de la Universidad de La Plata, tenemos hoy por hoy un movimiento desangelado. No tenemos un mito movilizador, que creo que es hasta anterior al programa. Porque el programa no es una verdad que uno le puede imponer a la conciencia popular, ¿no? Nosotros primero tenemos que construir mitos, utopías, banderas movilizadoras. El mito tiene la cualidad de restarle eslabones a la razón, de explicar lo inexplicable. Esa es la fuerza movilizadora que tiene, y lo supo usar muy bien el enemigo en esta etapa, y nosotros no lo hemos sabido implementar. Entonces estamos a la búsqueda, ¿no?, de volver a reconstruir esos mitos que puedan unificar pasado y futuro. Bueno, la idea de que la vida articulada en comunidad funcionó y funciona, y funcionó tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿no? O desafíos que tenemos planteados desde hace mucho tiempo. Hoy más temprano lo escuchaba Lucas sobre la crisis de las democracias y demás. Nosotros tenemos pendiente, por todo lo que venía diciendo, ¿no?, una reforma del Estado, pero nuestra propia reforma del Estado, claro, que haga el Estado más abierto y más eficiente en términos del interés popular. Si no, pasa lo que pasó con la ley de alquileres. Vos tiraste a la cancha una ley excelente, el mercado te la volteó, y en realidad lo que termina puesto en tela de juicio es la capacidad regulatoria del Estado, y luego la regulación en sí misma. Charly, una cuestión sobre eso. Claro, porque vos encontrabas ley de alquileres, y si bien ahora Unión por la Patria la defiende, en realidad, si uno se va un poquito para atrás, no mucho, va a encontrar a Sergio Massa, a Cecilia Moró, etcétera, etcétera, diciendo que no servía. De hecho, Massa había dicho que había que derogarla.
Entonces ahí uno dice, bueno, esto que planteas vos, ¿cómo nos orientamos? ¿No? Porque de alguna manera hicimos campaña por un candidato que decía todas esas cosas, o retenciones cero. Ahora, analizando el kirchnerismo, uno dice, che, esto fue en gran parte una continuidad del menemismo porque no discutió esa reforma del Estado, porque no discutió el comercio exterior, porque no cambió la ley de entidades financieras, porque no discutió los tratados bilaterales de inversión y una Argentina subordinada a los capitales transnacionales. Aún así generó una redistribución del ingreso y una reindustrialización limitada, pero la generó, y esto empoderó al movimiento obrero, a los sindicatos. Yo diría que nuestro mito sigue siendo el 45, que me dirán que soy nostálgico, pero ahí se desarrolló un programa de planificación desde el Estado y con la comunidad organizada, que yo creo que sigue siendo una agenda de futuro. Quizá tengo algo de nostalgia, pero cuando veo Rusia, cuando veo China, cuando veo el mundo que crece, digo, che, el programa de la tercera posición del peronismo sigue estando vigente. Sí, sí, sin duda. Por eso también me remitía a esto de que la vida articulada en comunidad funcionó y funciona. Nosotros también tenemos que volver a hurgar en la historia para proponer un programa de futuro. Luego, respecto a lo que decía el kirchnerismo, bueno, lo hemos leído incontables veces, quizás. Braudel decía esto de que los marcos mentales, los encuadramientos mentales son prisiones de larga duración, ¿no? A mí me parece que nosotros venimos de reseteo en reseteo, pero que lo que sufrimos en el 76 fue un formateo, y sobre la base de eso, cada vez que entró en crisis, se reseteó. Ahora bien, ahí me parece que lo que se reinstauró en la sociedad es un etos liberal, que quizás hunde sus raíces en el mismo rivadavianismo y en el 1860, ¿no? En la batalla de Pavón, que es el corte que el otro día hacía Milei. Y digo, y en tanto las mentalidades, ¿no?, como prisiones de larga duración, bueno, después del kirchnerismo, ¿la sociedad era menos neoliberal? Yo creo que no. Yo creo que el que tenía un mango más levantaba la reja en la casa, el que tenía un mango más compraba el LSD, el que tenía un mango más mandaba al privado. Digo, no se reconstituyó la cultura ni la cultura política de nuestro pueblo. Y encima el enemigo a eso, para doblegar al kirchnerismo, dijo, bueno, estoy dispuesto a hacer tierra arrasada con esto mismo, ¿no? Con la cultura política del pueblo. Y montó una serie de operaciones simbólicas que realmente han hecho estragos y han deteriorado muchísimo el nivel de debate de nuestro pueblo. La corrupción, por ejemplo. ¿Cómo? La corrupción. Claro, claro. Sí, sí, y junto con otros aspectos estructurales como la evolución del capitalismo dependiente, hoy nos arroja en un escenario muy distinto al que teníamos, incluso en la década de los 90 en términos culturales. Yo pensaba, ¿no? En ese momento un referente cultural era Maradona, podía ser el Che Guevara, hoy es Galperín, que ayer lo hablaban con Magnani, ¿no? Sí. Y tenemos una porción social muy amplia que le reza al dios dinero. O sea, la mayoría hoy por hoy son gente sola, son agentes de mercado a la fuerza, son individuos solitarios, y ahí es donde también empiezan a cundir esta especie de relato salvaje que estamos viendo. Y todo esto es un caldo de cultivo, que yo lo decía cuando salí al aire justo antes del balotaje, para la posible deriva autoritaria de este gobierno, que tiene una métrica fascista, ¿no? Que habla de argentinos de bien y argentinos de mal. Y eso, si bien lo hemos vivido en otras etapas de la historia, en este momento tiene la particularidad de que llegó al poder a través de las urnas y que, como te decía, vos ves el clima en la calle y todavía tiene cierto correlato social. Me parece que estuvimos tan distraídos en nuestro debate que se nos coló un elefante y un grupo de trasnochados, de alucinados, a través, ¿no?, de todo un sistema de falacias y sofismas que ruedan por las redes sociales, convenció a parte de nuestra juventud, sobre todo durante la pandemia, que aparte encontraba eso, ¿no? Un Estado que, como dice Pablo Semán, es una especie de mímica, ¿no? Digo que hago, pero no hago. Hay muchos aspectos, en otros montones sabemos que sí, y es todo lo que defendimos durante la campaña. Estoy extremando un poco, ¿no?, el argumento. Bueno, se nos coló un elefante y eso penetró, y digo, no hay que subestimar al pueblo, la subjetividad del pueblo. Otra cosa que dice este sociólogo Pablo Semán es, tenemos como una falacia objetivista. La gente la pasa mal, entonces la gente va a cambiar de parecer político inmediatamente. Eso a mí me parece que es una subestimación
Digo, hay que intentar no caer en ese iluminismo paternalista, condescendiente con el pueblo, de que el pueblo no se equivoca. Tampoco hay que descargarle todos los errores, porque los errores mayormente estuvieron de nuestro lado, pero hay que desidealizar al pueblo para poder representar al pueblo. Hay que entender qué pueblo tenemos hoy después de la seguidilla de derrotas que hemos acumulado. Digo, porque si no vamos a construir programas que nadie va a mirar. Exacto. Y entonces digo, bueno, esto tampoco quiero que sea como una especie de opción por el inmovilismo, ¿no? Me parece que tenemos que construir mucha organización comunitaria, colectiva, sindical, social, y que todo eso, a medida que vayan, que este proceso vaya dejando atrás el desastre que va a dejar, poder ir recogiéndolo y poder traducir esa fuerza social en fuerza política. Creo que esa es la tarea que tenemos por delante y que le va a dar carne a esos mitos movilizadores de los que hablábamos y que obviamente encuentran antecedentes en nuestra historia y sobre todo en ese fabuloso proceso de acumulación social y política del pueblo que se dio entre el año 43 y 45. Gracias, Charlie. Te siento parado en el cajoncito de manzana de forja de los años 30, ahí tirando botellas al mar. Gracias, compañero, y buen fin de semana. Abrazo para todos, buen fin.